¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un programa abierto, un programa que esperamos les entretenga, les interese también con ese objetivo o esos objetivos lo preparamos cada semana. Hoy es martes, es ya 21 de mayo, casi estamos ya en la recta final del mes de mayo. Las temperaturas todavía no acompañan mucho, pero poquito a poco vamos a ir mejorándolas. Y además, si tenemos buena compañía, que es la suya, esperamos que así sea, pues todo se lleva mucho mejor. Hemos preparado un programa pues con muchos contenidos que así de forma muy resumida les contamos. Hoy disfrutaremos del patrimonio con Jorge Díaz. Recordaremos el Día de los Museos, celebrado este domingo, y tendremos oportunidad de hablar de algunas piezas musulmanas halladas en Arévalo. En las buenas manos del médico internista Humberto Mendoza hablaremos de enfermedades tropicales, ahora que se acerca el periodo vacacional y viajamos a territorios más lejanos. Y tendremos tertulia para debatir en ella sobre el respeto como concepto que a veces no se entiende bien o no se practica. Esther Bueno, Gabriela Torregrosa y Victoria Lamas serán nuestras contertulias de hoy. Sí, tertulia de mujeres vamos a tener esta noche, pero eso será al final. De momento nos quedamos disfrutando del patrimonio porque somos patrimonio. Y como es habitual, cada 15 días más o menos nos acompaña Jorge Díaz. Él es arqueólogo, también guía de turismo, sabe mucho de esta capital, de la provincia, de patrimonio del que se toca y del que no se toca. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Porque hemos hablado muchas veces de patrimonio inmaterial, también bien importante, ¿no? Sí, de hecho yo creo que desde aquí hemos hecho una cierta reivindicación también, sí, ¿no? Ese patrimonio que no es tan palpable, ¿no? Bueno, yo decía en el sumario que se ha celebrado el Día de los Museos. Yo creo que erróneamente decía el domingo porque realmente ha sido todo el fin de semana cuando se ha venido disfrutando de los museos de una forma abierta, mucho más dinámica, digamos, ¿no? Sí, las efemérides de este tipo pues sirven para esto, ¿no? Para que se dé un toque de atención, de alguna forma se organicen actividades para hacerlos más cercanos al ciudadano, a las personas, ¿no? Y que de alguna forma el trasfondo de todo esto es que al final la gente vaya y los conozca porque pues te asombra, ¿no? Que mucha gente pues a lo mejor no los conozca viviendo en el sitio donde está el museo o el centro de interpretación y demás. Bueno, aquí en Ávila, en la capital, han estado abiertos los museos a todo el público, ha habido más movimiento del habitual, pero también en la provincia, ¿no? Se han abierto espacios museísticos para la gente, ¿no? Sí, de los centros de interpretación que funcionan en la provincia también se han hecho llamamientos a la visita. Yo creo que en algunos puntos también se han hecho visitas guiadas. Entonces, bueno, sí, todos han lanzado algún tipo de estrategia un poco para conmemorar el Día de los Museos. ¿Qué se entiende por museo? ¿Qué es un museo? Bueno, pues un museo, claro, digamos que tiene una acepción siempre un poco decimonónica, que es a lo mejor muy estereotipada, ¿no? De que es un lugar en el cual se conservan restos, restos o bienes que forman parte de la identidad de una comunidad o que forman parte, digamos, de los rasgos de identidad históricos o sociales o etnográficos de una comunidad, ¿no? Pero siempre se va la imagen de un museo grande, con cosas antiguas, con vitrinas y todo como un poco muy solemne, ¿no? Y sin embargo, pues se van creando cada vez más pues, museos que son más alternativos, ¿no? Ya se empieza incluso en algunos casos a desechar el tema de las vitrinas, ¿no? A veces, si no son bienes que haya que cuidar por algún motivo, pues ya hay elementos que se ponen fuera de vitrina porque no hace falta realmente. Y se pueden hasta tocar algunas veces, claro, sí. Interactuar, ¿no? con los elementos. Bueno, no vamos a hablar solo de museos, porque a raíz de este Día de los Museos, me parece que este fin de semana, no sé si el domingo concretamente, se desarrolló una actividad en Arévalo que mostraba
un hallazgo, ¿no?, reciente. Son pues elementos, piedras o piezas musulmanas, no sé exactamente qué características tienen, que formaban parte pues, de algunos elementos habituales y que se han recuperado y mostrado al público, coincidiendo además con estas fechas del Día de los Museos, ¿no? Sí, dentro de la programación que han tenido los museos que está ahí en Arévalo, que está el Museo de la Ciudad, hay un centro de invitación del Mudéjar, hay un centro de invitación de la naturaleza y del cereal. Bueno, pues se quiso hacer pues, unas visitas guiadas a esos centros y se aprovechó que hacía recientemente poco tiempo se habían trasladado allí estas piezas, que son un repertorio de 14 sillares de piedra, algunos un poco sin talla, pero el resto más o menos bueno, labrados, que estaban insertados en una zona de Arévalo, bueno, de una forma un poco ocasional, ¿no? Se habían colocado una tapia y luego una escalera, y luego había otros que estaban sueltos, ¿no? Una zona, digamos, del río, ¿no? del río Adaja. Bueno, pues esas piedras provenían de un convento, que a su vez seguramente provinieron de otro lugar, y dos arevalenses pues las identifican inicialmente y ven que tienen labra, pero del río... Estamos viendo parte de esa visita guiada, ¿no? Unas Ajá. imágenes que tú nos has hecho llegar. Sí. Sí. Entonces, estas dos personas pues, se ponen en contacto con otra persona que a la vez las identifica, digamos que se pone en contacto con el Museo de Ávila, el director del Museo de Ávila es especialista en este tipo de estelas musulmanas y de otras cosas musulmanas, y al final pues, se identifican como estelas, o sea, aquello que ponían encima de las tumbas musulmanes de la Edad Media. Sabemos, porque está muy documentado, que la comunidad musulmana de Arévalo era muy numerosa, llevaba una morería muy potente, con mucha población, y faltaba identificar el cementerio. El cementerio no sabemos exactamente dónde estaba, hay suposiciones, pero no se sabe, pero como en general se enterraban sin nada, que identificasen las tumbas, pues de repente que aparezcan estas 14 piezas que se ve por la decoración que tiene esta atribución musulmana, pues son una cosa palpable, ¿no? ¿Y estas piezas luego dónde van a ir? ¿Qué se va a hacer con ellas? Pues 13 se van a mantener en Arévalo y otras se ha traído al Museo Provincial. Donde ya hay también alguna otra pieza musulmana de estas características, ¿no? Sí, exacto. Ya hay muchas... Se utiliza mucho el término macabrilla, que es un poco eso, lo que colocaban encima de la tumba, unos sillares de piedra, y el resto van a permanecer en Arévalo, se van a restaurar y luego ya se van a colocar en exposición ya permanente, ¿no? Musealizadas, etc. La importancia es eso, que es la constatación de algo que se intuía, pero bueno, ya se tiene allí este elemento. Y luego la singularidad de que estas estelas son muy raras, o sea, se dan en la comunidad de Ávila muchísimo, porque hay muchísimas que proceden sobre todo de San Nicolás. Había otros cementerios musulmanes en Ávila, pero la mayor parte de allá. Y ahora se encuentran en Arévalo, con lo cual quiere decir que las dos comunidades, las dos morerías, la de Ávila y la de Arévalo, están muy comunicadas y empezaron posiblemente la de allí a coger usos que hacían los de aquí también. Lo digo porque allí no hay piedra, entonces aquí sí que la había. Entonces seguramente son los musulmanes de Ávila los que empiezan a imitar quizás incluso a los cristianos al poner algo encima de la tumba, una estela, aunque aquí sería una lápida en modo cristiano, y los de Arévalo empiezan a asumirlo también. O sea que es muy interesante desde el punto de vista histórico, bueno, porque conocemos vestigios que nos hablan de culturas pasadas, pero también de modos de vida o de formas, ¿no? de, en este caso, señalizar espacios especiales, ¿no? Sí. Luego, con el tiempo, claro, forman parte de tapias, como decías tú, que, bueno... Exacto. Yo creo que en Arévalo, como es una zona donde no abunda la piedra y era un bien escaso, se han mantenido estas piezas por eso, pues se han reutilizado en otras cosas, ¿no? Igual que hay barracos, igual que hay otros elementos que se van a mantener, y yo creo que aparecerán más de este tipo de estelas seguramente, pues cuando hagan un derribo, cuando se identifican algunas que no se sabe qué lo son, aparecerán más. Bueno, ahondando en la historia y en el patrimonio, conocemos pues mucho de nuestro pasado que es
parte del presente también. Eso, además de datarse y de conservarse pues ya en espacios museísticos, entiendo que, bueno, que la gente podrá de alguna manera disfrutar y entender, ¿no? Gracias a esas visitas como la que hubo este fin de semana o, bueno, a otras iniciativas, ¿no? Sí, lo de este fin de semana ha sido como una presentación en sociedad. Sí. Con grupos, bueno, cerrados, en el sentido se tenían que inscribir y tal. Luego ya cuando estén restauradas se pondrá en un espacio abierto donde todo el mundo podrá verlas. Y de alguna forma, pues yo creo que es lo que produce la arqueología, pero en este caso incluso ni siquiera excavando, simplemente se reconocen y se llevan allí. Y de repente tienes un legado y además, bueno, cuando estén ya mejoradas y tal, pues ves el relieve y bueno, pues son atractivas, ¿no? Y luego tienen una singularidad, las de Arévalo en principio, algunas de ellas tienen un motivo decorativo cuadrado, doble, que no lo tienen las de Ávila, ¿eh? Ha salido también una con triángulos, que tampoco es habitual, o por lo menos aquí no se tiene constancia, entonces ya tienen una variante, ¿no? Y ha aparecido una con un trozo de texto, ¿no? Entonces se está ahora traduciendo, es una frase religiosa, pero bueno, tienen todo ese elemento. Y yo lo que destaco es que es eso, que posiblemente lo que sucede es que los musulmanes que viven en estos sitios se contagian un poco, imitan un poco el hacer cristiano de poner algo encima de la tumba, en vez de una lápida, pues idean este tipo de macabrillas. Igual que los cristianos estaban asumiendo cosas de los musulmanes, como es el mudéjar, ¿no? El arte mudéjar, etc. Por ejemplo, claro. Entonces, bueno, hay un cierto intercambio, que es verdad que eran comunidades bastante cerradas, pero bueno, convivían, ¿no? Bueno, algo que es muy bueno y enriquece a ambas culturas, entiendo yo, ¿no? Sí. Estamos hechos de mezcla, ¿eh? Siempre, en todas las civilizaciones, yo creo, ¿no? Esto, hombre, estaban muertos, pero enriquecía mucho. Claro que sí. Sí. No, pero es verdad que la imagen del cementerio musulmán, cuando tenían estos elementos encima de las tumbas, bueno, era potente, ¿no? Era como ir a un cementerio actual, donde ves, bueno, otros elementos cristianos, etcétera. Pero una extensión con estos elementos, no es que todas las tumbas tuvieran uno, pero bueno, pues era un campo amplio, en zona fuera de la ciudad, pues imagínate, ¿no? Cuando hubiese hierba, etcétera, etcétera, pues impresionaría un poco, ¿no? Sí. Claro, ¿y quién descubriría estos elementos que ahora van a musealizarse y que formaban parte de una tapia normal y corriente de uso habitual? ¿Quién se dio cuenta de que eso era una piedra diferente? Fue un poco que se fue corriendo de aquellas personas que en principio las ven y ven que tienen labra, porque hay dos o tres que parece que son o fragmentos o que no lo son, ¿no? De todas ellas. Se han llevado, pero porque estaban todas juntas, ¿no? Y en cambio hay otras que ya, incluso de las que no estaban insertadas, se les veía un arco, que es muy característico, unos arquitos dobles con los que decoraban. Entonces, claro, ellos ven ese motivo, eso era algo, o sea, no eran piedras así informes, ¿no? Entonces ya los que he dicho, Carlos Oviedo y Pedro del Río, pues van allí, se lo pasan a José Luis Pascual, que es especialista en mudéjares de Segovia. Él se lo traslada al Museo de Ávila y el Museo de Ávila pues ya va a verlas y ya las identifican. Es verdad que cuando ya el Ayuntamiento de Arévalo, que bueno, al saber todo esto, el museo se lo notifica, actúan bastante rápido y aunque no había peligro, pero bueno, deciden extraerlas, desmontan la tapia y cogen con plumas y lo trasladan al museo, ¿no? Entonces, así ya quedan a buen recaudo, ¿no? Entonces, ha habido buena colaboración institucional, ¿no? Han colaborado rápido, se han llevado allí y ya están allí. Y ahora otra cosa es ya el siguiente proceso que se haga con ellas. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta Jorge Díaz. Son unos elementos que además tienen una historia que nos revela pues mucha cultura, mucho patrimonio y mucho de lo que nos ha precedido, y vamos a poderlo ver pues en un lugar en el que todos tengamos acceso a esas piezas musulmanas muy especiales que se han encontrado en Arévalo, parecidas a algunas de las que ya tenemos en el Museo de Ávila, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por traernos siempre tantos datos patrimoniales. Nos encontramos pues pronto, en 15 días más o menos, para hablar de otro asunto, ¿te parece? Muy bien. Venga, gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa, la primera, para después hablar de salud con el doctor internista Humberto Mendoza.
Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios, ya les decía al empezar, para los despistados es 21 de mayo, ya estamos a puntito casi de disfrutar de las vacaciones y miren, hoy en nuestro espacio dedicado a la salud, en ese espacio en el que estamos en buenas manos, vamos a hablar de algo relacionado con los viajes. Sí, porque tenemos aquí con nosotros, como es habitual, más o menos una vez al mes, al médico internista Humberto Mendoza. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Ana. Para hablar de algo que conoces bien, además, ¿no? Porque eres experto en enfermedades tropicales, hemos de decir, y de enfermedades tropicales vamos a hablar esta noche. Bueno, tanto como experto, al ser especialista en medicina interna, la parte de enfermedades infecciosas, incluyendo las enfermedades tropicales, es parte de nuestro hacer. Sí que es cierto que hablando contigo en algún otro momento, aquí en Ávila hemos organizado jornadas de enfermedades tropicales desde el año 2009, que yo he tenido el privilegio y el honor de dirigir, pero ciertamente es una faceta que todos los internistas estamos capacitados para poder aconsejar y tratar. Bueno, me consta que es un experto, lo que pasa es que él es también una persona bueno, que es muy humilde y no quiere hacer alarde de toda la sabiduría. Nosotros lo sabemos y por eso hemos abusado un poco de Humberto y queremos saber qué son las enfermedades tropicales. Porque mira, Humberto, ya estamos a puntito, como decíamos, del verano, es una época de vacaciones más largas y mucha gente planifica viajes más largos también a otras latitudes. ¿Qué son las enfermedades tropicales? Es muy importante lo que acabas de decir de planificar, ¿verdad? Luego hablaremos un poco lo importante que es de tomárselo con tranquilidad cuando uno ha decidido ir a un país donde puede adquirir una enfermedad pues, muy diferente a la que podemos adquirir aquí en España. Y es muy importante el consultar ciertos sitios y organizarlo de cierta manera. Pero contestando tu pregunta, enfermedades tropicales, enfermedades infecciosas del área tropical, es aquella que uno puede adquirir en un sitio del trópico, son generalmente zonas cálidas y húmedas, donde la zoología o la parasitología o las bacterias o los virus son diferentes a los que nosotros tenemos en nuestro medio, en España, en Europa, y por lo tanto tenemos también menos inmunidad, menos defensa ante esos gérmenes y adquirimos esa enfermedad en ese sitio y o bien la tratamos en ese sitio o lo que es más habitual, la traemos a nuestro medio, la traemos al país donde vivimos y tenemos que tratarla aquí. Bueno, claro, y eso trae muchas complicaciones añadidas. ¿Cuáles son esas enfermedades consideradas tropicales, las más habituales o también las más peligrosas? No sé. La más habitual es una diarrea, ¿no? Cuando uno viaja a un país de estos, que uno no está, como decía antes, habituado a esas bacterias, esos parásitos que hay en los alimentos, que también los tenemos aquí, pero nosotros ya tenemos esa inmunidad dispuesta a defendernos ante este tipo de bacterias, de parásitos, y al adquirir estos alimentos que a lo mejor no están bien preparados, bien cocinados o sin más, hay este tipo de bacterias que no tenemos defensa, nuestro cuerpo reacciona con una diarrea. Entonces la diarrea es lo más habitual y es lo más leve. Luego si quieres podemos dar unas orientaciones de cómo tratarla, cómo prevenirla. Siempre hablamos en esta sección de prevenir, es mejor que lamentar, pero si ya tenemos que lamentar, cómo tratarla, cómo hacerla algo que no nos vaya a condicionar nuestro viaje, no nos lo vaya a estropear. Pero luego hay muchos cuadros febriles que son altamente importantes. Todo el mundo sabe lo que es la malaria, que hay que protegerse contra la malaria porque es una enfermedad grave que puede llevar a una condición bastante peligrosa en el estado de salud de las personas que se lo cogen. Y luego también hay que tener mucho en cuenta de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas, pero sobre todo por mosquitos, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del Zika, del dengue, el chikungunya, luego podemos hablar si quieres, pero hay que protegerse mucho porque son enfermedades frecuentes y que pueden ocasionar un daño importante. Claro, es muy complejo eso y debemos tener una serie de precauciones, ahora vamos a hablar de ello, y también después, si te parece, de lo que no debemos traernos, porque a veces, pues por ejemplo, un mosquito.
algo tan sencillo como eso puede generar pues no sé, un destrozo en una cadena que ya venía siendo algo controlado en nuestro país, por ejemplo, y eso genera problemas. ¿Qué precauciones deberíamos tomar a la hora de ir a un país tropical antes de ponernos en viaje? Como decías, pues esa planificación incluye, entiendo yo, una vacunación previa, ¿no? Eso es, sin duda. Hay que contactar todo el mundo que va a hacer un viaje pues, a América Latina, al sureste asiático, en general de Asia, África, tiene que consultar con el servicio sanitario correspondiente, que es oficinas de sanidad, que en el caso de Ávila los tenemos pues aquí de una forma fácil de acceder con un teléfono que tú llamas y te dan una cita que puede ser telefónica, te llama la enfermera, el médico y te pregunta dónde vas a ir, qué tipo de vacunación previa tienes y te harán el consejo vacunal importante que te lo pueden ellos mismos aplicar, o si es una receta de farmacia, pues hacerte una receta para que vayas a la farmacia y te lo tomes, porque hay vacunas que son por vía oral, no todas son inyectadas. Y es muy importante que 4 o 6 semanas antes hagamos esta consulta, porque ellos tardan un poco en responder. Lógicamente hay mucha gente que viaja, cada vez viajamos más, y ellos pues necesitan pues un tiempo para hacerte esa cita, hacerte esa consulta y recetarte. Es muy importante que las vacunas se pongan en unas fechas previas al viaje. Incluso si vas a tomar medicación para la malaria, tienes que empezar días antes del viaje. Entonces es muy importante que tú sepas qué país vas a ir, desde luego eso ya lo has decidido previamente, y hacer esa consulta. Con 4 semanas mínimo, has dicho, ¿no? 4 o 6 semanas mejor. Una vez que tú ya has hecho esa consulta, pues tienes que hacer la preparación de tu viaje donde vas a ir, ¿no? Es muy importante lo que hablábamos antes de evitar, en la medida de lo posible, la picadura de mosquitos. Toda América Latina, Asia, África, tiene muchísimos mosquitos que transmiten muchas enfermedades. Hablábamos antes del dengue, el chikungunya, el Zika, pero también está el paludismo y otras enfermedades asiáticas como la encefalitis japonesa. En fin, no vamos a entrar en tanto detalle, pero es decir, el mosquito es el enemigo público número 1 del viajero. Entonces hay que prevenir, ¿con qué? Pues con repelentes, hay que ir a la farmacia, hay que hacer una consulta, cuál es el mejor repelente, no solo llevar un repelente de un tipo, sino también formas de impregnar la ropa o impregnar la mosquitera si lo llevas así, saber si vas a ir a la selva, si no vas a ir a la selva, si vas a ir a zonas que pueda haber charcas, aguas retenidas, donde la cantidad de mosquitos es altísima y tienes que utilizar un tipo de ropa que no les atraiga, ¿no? Una recomendación es la ropa blanca, la ropa no negra, ¿no? Que hace que el mosquito no se sienta tan atraído, y la falta de perfumes, o sea, el usar perfumes es muy importante porque a muchos mosquitos les gusta el perfume, ¿no? Utilizar tejidos naturales, utilizar el lino, el algodón, utilizar manga larga, pantalón largo, es muy importante para que el mosquito no tenga piel para poder picarte. Bueno, muy interesantes esas recomendaciones una vez que ya nos hemos vacunado, tanto de manera tópica como oral. Tenemos las vacunas que nos han dicho y dictado en sanidad, que son las correspondientes a los países a los que vamos a acudir. Tomamos estas precauciones de ponernos repelente, nada de perfumes, ropa de algodón o de tejidos naturales, pero mira tú por dónde cogemos una diarrea. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos ya en el lugar de destino y nos encontramos fatal. ¿Cómo podemos combatir esos síntomas que son tan molestos y bueno, que pueden ser también graves si esto no se cura, ¿no? Primero, intentar prevenir. Vamos a intentar dar unos consejos de prevención. Lo que más o menos casi todo el mundo sabe, pero no está mal que lo repitamos, ¿no? El comer verduras, frutas, alimentos poco o nada cocinados, son altísimamente alimentos de riesgo para poder coger una diarrea. No debemos tomar verduras sin cocinar. O sea, la ensalada con el tomate que tanto nos puede gustar, o no, pero al que le guste, hay que intentarlo evitar, porque esa lechuga, ese tomate, esa verdura que no está procesada, no está cocinada,
puede haber sido contaminada con bacterias o parásitos. El agua, cuidado, el agua tiene que ser de agua de botella, procesada, porque las aguas que hay en los grifos o en otros sitios, que por mucho uno sea admirador de la naturaleza, hay una cascada, un río que pasa por ahí, eso puede tener una contaminación de bacterias y parásitos enorme. Entonces, hay que cuidarse. Cuidarse de una manera tranquila, ¿no? No tiene uno que vivir con ese nerviosismo y obsesión de que me voy a pillar algo. Pero si uno hace una prevención de no tomar frutas o pelar las unas, o sea, te dan una fruta, puedes probar, porque vas a ir a un país tropical y no vas a disfrutar de una fruta, pero pélala tú, que no te la traigan pelada. Que no utilices, no comas pescados o mariscos en estado crudo, salvo que hayas ido a Japón o a un restaurante de sushi, hombre, no vas a ponerlo en cuestionamiento, pero en aquellos sitios donde quizá la salubridad que tú ves en el ambiente no es de lo mejor, evita eso, ¿no? Evita al vendedor ambulante, lo siento por él, pero no es muy seguro que ese alimento que él te vaya a dar, si es un alimento, ¿verdad?, fresco, entre comillas, no te vaya a producir un daño. Si una vez te ha producido la diarrea, lo que tienes que hacer es hidratarte, ¿verdad? Evitar esa deshidratación que puede ser peligrosa. Acordémonos del famoso cólera que existe y que te lo puedes pillar todavía en parte de Sudamérica, en la India, con unas diarreas profusas, que es lo que mata al fin y al cabo a la persona, ¿no? Hay que hidratarse bien, hay que llevar un botiquín. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, un botiquín con tus antihistamínicos o antiinflamatorios, los analgésicos que tú utilices, pero también hay que llevar antidiarreicos. Lo ideal en una diarrea al viajero es dejar pasar 24 horas porque generalmente se autolimita, pero si no, el utilizar un antidiarreico para intentar por lo menos cortar esa diarrea podría ser una posibilidad de solución. Y si dispones, que eso tienes tú que consultarlo con tu médico antes de ir, de un antibiótico que se utiliza de manera empírica, sin necesidad de saber cuál es el germen. Tenemos antibióticos que con una sola dosis o dos, se corta el 70-80% de la diarrea. Son de alto espectro, Totalmente ¿no? amplio espectro, entonces no está mal que una persona, aunque no sea sanitaria, consulte con su médico, le haga una receta de uno de estos fármacos y uno lo lleve en su cajita, ¿no? Porque dice, si te pilla en una selva, en una situación alejada de un centro de salud o de un hospital y te da una diarrea, pues una situación, aparte de molesta, muy comprometida. Entonces, yo aconsejo que esto siempre se consulte con el médico, que aparte de las cosas que uno puede llevar, que si el repelente, que si el protector solar, importantísimo también, que si saber una vez que llega ahí uno, pues llevar el agua embotellada correspondiente por si pasa todo esto, llevar ese kit de un antibiótico que nos puede salvar la papeleta, ¿no? Sí, sí, y la desde luego que sí. Claro que sí. Bueno, hemos estado hablando de todo lo que tenemos que llevar puesto o a nuestro alcance para evitar enfermedades tropicales y, bueno, situaciones complejas médicamente hablando. Pero ¿qué es lo que no tenemos que traernos en ningún caso? Porque hay gente que se trae plantas exóticas, cositas. Hablábamos del mosquito, que muchas veces en la ropa o tal, uno se mete en el avión y, bueno, se genera una situación muy compleja y problemática en la sociedad en la que vive habitualmente si trae algo de fuera que, bueno, que puede causar problemas. ¿Qué es lo que no tenemos que traer? No, por supuesto, es muy importante. En todos los aeropuertos te ponen no plantas, ¿verdad? Sí. No tierra, porque todo eso puede traer gusanos, puede traer parásitos, puede traer muchas cosas que aquí, como decíamos al principio, uno no tiene esas defensas o no hay esos bichos habitualmente en nuestro medio, ¿no? Entonces vamos a crear un problema de salud. Nada de plantas, nada de semillas, y si vas a traer plantas y semillas hay que consultar e incluso declarar que traes plantas y semillas para que la oficina de agricultura que hay en todos los aeropuertos te digan esto puede pasar o esto no puede pasar. En cuanto a traerte insectos o de otros tipos de artrópodos o vectores que pueden traer enfermedades, es muy importante sacudir la ropa. Fíjate qué cosa más básica, pero es lo que te recomiendan todos los expertos de cuando te levantes o te vayas a acostar, sacudas tu ropa, des la vuelta a tus zapatos, porque ahí se meten bichos.
Cuando uno se levanta por la noche o por la mañana a primera hora, es donde mayor cantidad de insectos o de escorpiones o de bichos de todo tipo pueden aparecer. Entonces es tan importante, ¿verdad?, el abordaje de quitarlos de circulación, de mirar no solo para que no evitar el picotazo, ¿no?, sino para no traértelo, porque eso luego puede ser un problema importante. Bueno, pues de todo eso, muy interesante. Espero que hayamos tomado nota todos, sobre todo aquellos que quieran viajar a otras latitudes tropicales, en este caso. Hemos estado hablando con Humberto Mendoza, médico internista especializado en enfermedades tropicales, y bueno, pues la verdad es que ha sido muy ilustrativo y nos ha dejado así un poquito sobrecogidos. Hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, saber qué vacunación es la correspondiente al lugar al que vamos, y eso nos lo dicen en Sanidad, ¿no? Eso es, Vale. pero ante todo lo que te decía al principio, disfrutar, porque dirás, oye, pues voy a tener que andar con tanto cuidado Ya. de si no le compro o no le compro. El hacer tus vacaciones con salud es la mejor forma que puedes hacer unas vacaciones, y que por una bobada, por un descuido o por una situación que has perdido ese respeto, te genere una diarrea, una fiebre, un malestar, eso no son formas de disfrutar de unas vacaciones. Entonces, disfrutemos de nuestras vacaciones, pero con un poquito de prudencia para disfrutarlas de verdad. Todo se resuelve. Disfrutamos nosotros y no traemos nada que pueda generar un problema de salud a nuestra comunidad también, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, Humberto, que vaya muy bien. Siempre. Muchas gracias. Y nos encontramos pronto. Yo creo que sí, que nos podemos encontrar todavía antes de las vacaciones, pero si no, felices vacaciones. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a hacer la segunda pausa y después nos metemos de lleno en la conversación porque tenemos tertulia. Ya estamos aquí después de los anuncios, y antes de empezar nuestra tertulia, antes de empezar a hablar de cosas interesantes y de que ustedes también se interesen por todo eso, les voy a hablar de noticias musicales. Les voy a hablar de una en concreto, se llama Vivestival. Es una iniciativa que ha nacido en Castilla y León gracias a Vive Radio, y que lo que pretende nada más y nada menos es que fomentar a los músicos emergentes de nuestra comunidad. El concurso está organizado por Vive Radio, emisora del Grupo Promecal, que buscará un finalista por cada una de las 9 provincias de esta región. A través de la página www.vivestival.es han tenido oportunidad de inscribirse todos aquellos músicos emergentes, solistas o agrupaciones de todo tipo de estilos musicales. En la primera fase, un comité de expertos en el panorama musical realizará una preselección entre los inscritos y elegirá hasta 3 proyectos musicales por provincia. En el caso de Ávila, los seleccionados como semifinalistas actuarán el 12 de junio en el Palacio Los Serrano de Fundación Ávila, de donde saldrá el finalista abulense. Este tendrá 2 premios. Por un lado, actuará en las fiestas de la ciudad, bien en las de verano o en las de la Santa, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, pero además tendrá la posibilidad de ganar Vivestival 2024. Y es que el 2 de septiembre, en la playa de las Moreras de Valladolid, actuará el grupo representante de cada provincia, y de entre todos ellos se elegirá al ganador. En definitiva, Vivestival es un concurso musical que nace en Vive Radio y que persigue apoyar, dar difusión y visibilizar a los grupos emergentes de nuestra comunidad. Un impulso, desde luego, para todos esos músicos, muchos los hay y muy buenos en esta comunidad, así que vamos a sacarles a la luz gracias a este programa. Y ahora sí, ahora vamos a charlar en nuestra tertulia, una tertulia hoy además completa de mujeres. En la tertulia de hoy, miren, vamos a hablar del respeto. Es una palabra con raíces latinas, respectus, que significa estima o consideración. Parece ser un valor fundamental en el ser humano a la hora de interactuar con sus iguales o con el entorno, por ejemplo, el respeto a los animales, al medio ambiente. Todo esto está muy bien, pero hoy nos preguntaremos si el respeto está de moda, si se confunde con otras actitudes como la sumisión o el miedo, incluso si las normas de urbanidad o el civismo que podríamos englobar en la palabra respeto están malentendidas hoy en día, por ejemplo, si se practican entre personas de distinto sexo.
Se confunden los conceptos, más aún se confunden los valores del respeto en todas sus extensas manifestaciones. Hablaremos hoy con Victoria Lamas, Gabriela Torregrosa y Esther Bueno, a quienes tenemos aquí ya en este plató. Bueno, estábamos diciendo que esta era una tertulia de mujeres, incluso detrás de las cámaras, ¿eh? Efectivamente. O sea, aquí hoy el plató está liderado por mujeres. Bueno, no sé qué os parece esto del respeto, o si merece vuestra atención, si creéis que sí que tenemos que poner un punto y aparte y pararnos a hablar del respeto de alguna manera. ¿Empezamos contigo, Victoria? Por ejemplo. Venga. Bueno, yo creo que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar y profundamente, ¿no? Porque al final nos hemos metido en una dinámica social, ¿no? Dominada quizá por Internet, las redes sociales, vamos muy rápido y no nos damos cuenta de lo que implica el respeto hacia los demás, ¿no? Que al final es esa consideración del otro, ¿no? Esa especie, no de admiración, pero sí ese tú a tú, ese tratarle como un igual, ¿no? Que muchas veces por ir deprisa se nos puede olvidar, ¿no? Y a lo mejor vamos enfrascados en nuestros asuntos, en el móvil, y olvidamos que tenemos al lado una persona que nos necesita, una persona a la cual quizás le hemos dicho una palabra que le ha lastimado, ¿no? No sé, creo que lo primero que tendríamos que pensar es si verdaderamente, lo comentabas, ¿no? Si está de moda, si verdaderamente nosotros día a día nos paramos a pensar en ello, no sé. Claro, es que se usa mucho la palabra respeto, pero yo creo que de una forma demasiado frívola a veces, no sé. Sí, yo creo que el respeto está muy unido a la aceptación del otro, ¿no? Es decir, a la aceptación en todas sus vertientes, en la aceptación del diferente o de lo distinto. Muchas veces las faltas de respeto se cometen contra personas que no son como uno y que la gente piensa que deben ser como uno o pensar como uno, ¿no? Entonces yo creo que el respeto es la base de la sociedad, la base de todo, y de cualquier núcleo humano, de la familia, de la escuela, de la sociedad en su conjunto, de las relaciones internacionales que estamos viendo ahora, viviendo ahora unos momentos también bastante críticos en general, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que el respeto es con eso, la justicia, que con la siempre justicia. se dice, yo respeto la justicia, Sí, bueno, pero y pim, claro, pam, pim, pam. entonces yo Sí, creo sí. que el respeto bien entendido es, porque claro, lo que tú decías antes es que es verdad que hay luego, ¿qué es el respeto exactamente? Si se mezcla con la sumisión, como en algunas culturas entre el hombre, la mujer, la dominación, o, ¿sabes? Depende mucho, ¿no? Pero bueno, yo diría que es como la base de todo, ¿no? De la pues sociedad. siguiendo un poco el hilo de lo que estáis comentando, yo creo que utilizamos la palabra respeto para muchas acepciones que no lo son en realidad, porque a veces el respeto es en realidad miedo a alguien. No es que impone respeto, no. Le tienes miedo, no te impone ni te inspira respeto. Y de ahí viene un poquillo también, yo creo que la confusión, no confusión, pero que es cómodo utilizar el término para todo, pero si lo utilizamos en su acepción justa es, yendo a Kant, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso es la base del respeto, ponerte en el lugar del otro y que no hacer el mal, no hacer daño, ni hacer nada que no quisieses que te hiciesen a ti. Pero ese respeto también tiene que ir más allá y no solo a las personas, a los seres vivos, al material urbano que es de todos, a los materiales de los demás. A ti no te gustaría que te rompiesen nada en tu casa, por tanto no lo rompas en la calle, y eso se aprende desde muy pequeños y viéndolo como ejemplo. Si no aprendes a respetar desde que eres bien pequeñito, difícilmente vas a tener claro qué significa el respeto, porque yo creo que muchas veces la confusión es, no, a mí me respetas, en realidad solo importa lo que digo yo, porque respetarte a ti ya no es lo mismo que respetarme a mí. Respetarme a mí es lo que toca, respetarte a ti ya veremos. Interesante. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí. La clave es que el respeto tiene que contemplar la aceptación del otro, que el otro es diferente y que el otro también tiene derecho a ser respetado, ¿no?
y no sé lo que pensáis, pero a mí me da la sensación de que vivimos muy centrados en a mí que me respeten, o sea, tienen que respetar mis derechos, respetar mi espacio, respetar, no sé, mi puesto de trabajo, mi plaza de garaje, no mi. Y sin embargo no nos damos cuenta de que a lo mejor pidiendo ese respeto, ya iríamos mucho más allá si hablamos a lo mejor de situaciones incívicas, ¿no? Pero pidiendo ese respeto a lo mejor estamos pisando el del otro, ¿no? Y al final mi libertad termina donde empieza la de la otra persona y ahí es donde también está el respeto, ¿no? Creo que la clave está en contemplar al otro. Porque al final, eso, respeta mi opinión y a lo mejor mi opinión es que te estoy insultando, eso no es respeto, ¿no? Y ese respeto está confundido, porque si yo estoy haciendo daño al otro, no sé, eso no sé si es respetable o no, pero yo creo que no, ¿no? De situaciones empíricas también podemos hablar, pero claro, planteas una línea divisoria que a veces es difícil distinguir dónde está. Sí, es muy difícil. Además, yo creo que en la sociedad, lo que hablamos ahora, ¿no?, de las redes sociales, donde la gente se esconde detrás de nicks, se esconde detrás de personajes que no son ellos, ¿no?, y desde ahí tienen cierta impunidad. Entonces, yo creo que en la sociedad se está estableciendo de alguna manera ese sentimiento de que puedes ser impune si estás detrás, o sea, si no das la cara, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy peligroso, porque al final hay muchísimas faltas de respeto que se replican, sobre todo entre los jóvenes, y que hacen de la sociedad un sitio peor, ¿no? Claro, porque uno imita lo que ve. Sí. Y más en esas edades en la que la personalidad se está formando. Es que ahora lo importante es que te visualicen muchas veces el vídeo que has grabado, entonces el otro insultando a no sé quién o quejándose de algo, le han visto muchas veces, pues replico lo mismo. Si fuese un vídeo de buenas maneras, de indicar consejos de algo y tuviese muchas visualizaciones, diría, pues voy a ver cómo le doy una vuelta, que yo también quiero proponer cosas sanas y cosas buenas para todos. Sería como un bucle en positivo, que es muy difícil Yo creo además de que hemos lograr. pasado de cuando mis abuelos, por ejemplo, mis padres, a sus padres les llamaban de usted, ¿no? Era muy típico que en hace y a muchos los años, profesores, y a los doña profesores, tal o don doña tal. tal. Nos Quiero decir, había unas levantábamos normas cuando que entraban, ¿eh? quizás son anacrónicas, ¿vale?, que no digo que estuvieran bien, pero sí que había ciertas normas ya muy establecidas. Los niños sabíamos cómo comportarnos con los profesores, con la gente mayor y tal, y eso que ha evolucionado para bien, porque yo creo que a un profesor le tienes que tratar también pues de una forma cercana, pero quizás están pasando de rosca, ¿no?, también esos comportamientos. Entonces, a mí me parece que el respeto también forma parte de la libertad, ¿no?, de las personas. Es decir, el respeto es libertad también, ¿no? Sí. Y claro, los límites de la libertad Eso, son muy ahí difíciles está la complicación. ¿Os parece que hagamos una pausa para los anuncios y seguimos? Porque sí que me gustaría que fuéramos al terreno, o sea, que pusiéramos ejemplos. ¿Os parece bien? Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ya estamos aquí en la tertulia y, como siempre, no hemos estado atentas a los anuncios porque estábamos aquí charlando sobre el respeto, que es nuestro tema de tertulia hoy. Si se incorporan ahora, les recuerdo que están con nosotros Gabriela Torregrosa, Esther Bueno y Victoria Lamas para hablar del respeto. No lo hemos definido porque es muy difícil, pero sí que han salido ya aquí partes de una definición que debería estar, yo creo que en el sentido común de todos, ¿no? ¿O no? Totalmente. Claro, yo creo que el respeto está, como decíamos al principio, en el fondo de todo, y entonces no es sentido común, sino en la educación. Es decir, sí, el respeto es la base de la educación de los niños y desde ahí hacia adelante, ¿no? Y además es que se nota cuando los niños o las personas que estábamos hablando antes no están bien educadas, pues no respetan a los demás ni respetan las normas básicas de convivencia, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Victoria, ¿tú te has encontrado ejemplos en los que has notado una falta de respeto? Hombre, yo, claro, sí, hay Estamos infinidad, ¿no? rodeados. Y probablemente, a ver, probablemente yo sin darme cuenta, porque es verdad que yo no lo hago aposta, ¿no? A lo mejor con mi actitud o con algún gesto que haya tenido, también puedo haber tenido faltas de respeto, ¿no?, contra otras personas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y es verdad que yo lo comento mucho con compañeros o con amigos, como dos aspectos, ¿no? El hecho de que ahora ya nadie se aparta cuando vas por la calle, a lo mejor van 3 personas juntas por una acera, la acera da de sí lo que da de sí,
y quien viene de frente se tiene que apartar, a bajar a la carretera, a veces poniendo en riesgo su vida, ¿no? Da igual en qué situación estés, porque ellos no se pueden separar, ¿no? O el hecho de ir en el transporte público, ¿no? A mí siempre me han enseñado de pequeña que hay personas que lo pueden necesitar más que tú, ¿no? Pues normalmente, no sé, personas mayores, el asiento, ¿no? Vale. Personas mayores, embarazadas, alguien que venga con muletas, alguien que veas incluso que puede estar más cansado, pero lo que yo noto últimamente, también por, bueno, pues por empatía, ¿no? Y por lo que me toca, es que estamos tan centrados en nuestro mundo, en nuestro móvil, en, no sé, en lo que tengamos que hacer, que muy pocas personas ceden el sitio. Y normalmente, tampoco podemos juzgar, ¿no? Pero normalmente siempre van ocupados los sitios y quien cede el sitio suele ser siempre una persona que también lo necesita a otra que lo necesita, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona mayor a una embarazada a uno que lleva muletas, no siempre, ¿no? Pero me he ido fijando en esos pequeños detalles que, bueno, que marcan la diferencia, porque al final es verdad que te alegran el día, ¿no? ¿Quién no se siente bien cuando de repente le ceden el sitio o de repente tiene una muestra de afecto, de respeto con él? No sé. Por ejemplo, también abrir la puerta a otra persona o cederle el paso, eso es una muestra de respeto, pero si lo hace un hombre hacia una mujer, ¿se le puede considerar machista, Gabriela? Pues hoy en día ya se ve de todo, se puede ofender cualquiera, él, ella, es que es imprevisible porque hay tal bombardeo de información de haz esto, no lo hagas, haz lo mismo y su contrario, pues no te dejes hacer, no, pues ya no te pueden gustar los cuentos de princesas, pues ya sí que te pueden gustar los cuentos de... Es un bombardeo constante de información por todas partes y claro que sí, claro que se puede decir ahora mismo a un hombre que te abre la puerta que es un machista. Eso se ve, efectivamente. Al volante también hay muchas faltas de respeto. Esa era una cuestión. Yo ahí me declaro un poco culpable porque sí que al volante de vez en cuando pito. Eres de las que pitan. Intento no, porque en ciudad no se puede en vía pública pitar si no pasa algún peligro, pero es verdad que yo creo que, fíjate, una de las faltas de respeto que ocurre mucho es en el tráfico, ¿no? en la vía pública, cuando peatones y conductores, ¿no? Que pierdes como los nervios o los papeles en el tráfico. Pues no hago el ceder el paso y no hago el paso y acelero. Estoy en una rotonda, me toca estoy llegando a la rotonda, veo que otro va a llegar, pero yo cojo y acelero y encima insulto. Yo con el tráfico hago un ejercicio como de autocontrol, porque es lo que más me cuesta quizás de... Y luego me gustaría introducir una cosa que creo que es importante con el tema del respeto. Estaría bueno. Que es el respeto a las opiniones distintas, porque yo creo que hemos perdido por todo lo que pasa en los medios de comunicación, lo que vemos en el Parlamento o a los políticos sobre todo, ¿no? Y en la sociedad en general, que no sabemos discutir cuando tenemos ideas distintas y respetar las ideas del otro en una conversación normal. Muy rápido yo he visto que la gente se pone muy nerviosa cuando... Porque te faltan argumentos. Claro, cuando no sabes qué decir y no tienes argumentos, lo que haces es subir la voz y decir una cosa que luego sea el tuit, la noticia al día siguiente, y no nos centramos en lo que hay que hablar realmente. Pero que eso se baja aquí a tierra a la gente, o sea, nosotros, que a lo mejor estamos tomando una caña salpicando. y la gente se pone... No solo eso, a lo mejor estamos discutiendo sobre un tema cualquiera, ¿no? Que puede ser de opinión, y cuando no tengo argumentos o cuando veo que me estás ganando la batalla, normalmente cuando hay una falta de respeto, ¿no? Porque normalmente no debería ser, pero lo que se hace es como agredir al otro, o sea, ya le falta el respeto cuando y entonces cuando me siento acorralado, agredo al otro. Pero fíjate, eso es una falta también de formación. Yo creo que estamos perdiendo esa formación de lo oral, de la oralidad, de hablar, de comunicarnos, que estamos todo el día yo me incluyo, todo el día con el móvil, y esa falta de hablar, de confrontar dialécticamente, creo que también conduce a esas faltas de respeto de opinión, ¿no? Sí. Por lo tanto, la falta de respeto puede tener una base de falta de seguridad en sí mismo o de miedo incluso. Sí, puede ser Pregunto, miedo, por lo que está saliendo aquí. Puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser falta de formación o argumentos para llevar a buen término una conversación sin más y que no acabe en discusión. Yo creo que la impotencia, o sea, cuando tú no eres capaz de encontrar argumentos para rebatir algo o para combatir algo, te lleva a una frustración que a lo mejor te hace perder, o sea, te hace
Claro, y no hacer solo faltas de eso, yo creo respeto, ¿no? también que en las faltas de respeto que podamos tener a los demás también hay mucho de subestima propia, ¿no? O sea, en el sentido de, si yo estoy seguro de mi valía, de la valía del otro, yo sé que a mí ni me quita ni me pone lo que me dice el otro, al final voy a ser capaz de mantener una conversación en términos normales con otra persona, porque al final son opiniones, no le voy a dar importancia. Pero es verdad que, y además se ve muchísimo en redes sociales, ¿no? Empezamos a encendernos, lo tomamos a la personal y es como que nos están agrediendo a nosotros mismos y ahí ya nos sentimos inseguros y es donde saltamos, ¿no? Pero además es que ya hemos llegado a puntos de, lo que decía antes, lo estamos viendo ahora con el tema de Milei en Argentina y tal, de insultos de verdad, o sea, realmente palabras que son insultos. Milei en Argentina y en Y España. en España, o Sí. otros, lo pongo es porque ha salido hoy, ¿no? Pongo a Milei porque... Y se llega a las manos incluso. Claro, pero en eso, o según sea, qué eso de ya países. llegar al insulto público a un político o dentro de... Es que a mí me parece... es que Claro, es igual, en el- si lo bajamos, igual que si nosotros estamos aquí discutiendo Sí. yo te llamo algo, no Sí, sé. sí, sí. te digo- No, pero eso a mí me es da algo miedo porque se está alucinante. poniendo de moda y además claro. genera muchos likes. Claro, ¿sabes? A eso vamos. sí, Quieres claro. ser Eso- igual y dices, eso "Pues genera- igual es guay, pienso ¿no? yo". Claro, aquí os pegáis vosotras dos y seguro que Dices, qué guay, que y somos tienes la audiencia a trending tope. topics. Sí, Gabriela. Sí, sí, no, que al final era lo que decíamos, a ver qué puedo hacer para superarle con los likes al otro. ¿Ha insultado? Pues voy a pensar una todavía Un más insulto más ofensiva, gordo, la sí. siguiente que ofenda todavía más. Y claro, al final es que es una escalada, no tiene fin. Dices, no me pueden sorprender más. Te sorprenden. Hablábamos del respeto también en las aulas. Aquí, bueno, 3 profes, ¿no? Entonces, bien lo sabéis. Antes decías, Esther, que bueno, se llamaba de usted al profesor y tú decías, ¡ay, qué horror en la publicidad! ¡Qué horror! Yo no quiero que me llamen de usted. Pero ¿dónde está entonces el tamiz, no? O sea, ¿dónde podemos considerar que es respeto sin llamar de usted a una persona? Yo creo que eso es sencillo de entender, Sí, ¿no? No sí. tienes por qué llamarle de usted para estarle respetando. Y muchas veces, llamándole de usted a alguien, le estás faltando al respeto. Depende también del tono en el que lo hagas, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú cómo ves que están ahora mismo las aulas, ya que tienes que enfrentarte también a ellas? Hombre, yo tengo la suerte, ¿no?, de tener alumnos que por lo menos en aula son bastante respetuosos, ¿no? Pero yo creo también porque se crea un clima desde el comienzo, desde mi punto de vista, que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Pero yo creo que el respeto ahora, la base está en tratar a la persona como lo que es, ¿no? En mi caso es un alumno universitario, no le puedes infantilizar porque tendemos también a eso, ni tampoco le puedes dar el poder, porque el profesor eres tú, ¿no? Tú eres quien va a compartir, quien le va a ayudar a crecer y quien evidentemente se sentirá orgulloso de que incluso supere al maestro. Entonces, cuando el alumno siente que le exiges, pero no por masacrarle, por así decir, sino porque quieres crear de él una mejor persona, me da la sensación, ¿no?, de que se genera esa relación respetuosa de tú tienes algo que darme y yo también tengo algo que darte a ti, ¿no? Porque al final se genera esa especie de comunidad de aprendizaje entre ambos. A mí me da buen resultado, pero claro, no es lo mismo un nivel de universidad con un Claro, nivel de con niños secundaria, pequeños. con un O de nivel primaria. de claro. primaria. En es secundaria diferente, la cosa ¿no? es compleja, yo creo, pero no sé, bueno, aquí... Yo creo tengo que decir que mis alumnos que son extranjeros en muchos casos, y voy a referirme específicamente a los alumnos chinos, pues son súper respetuosos con los profesores. Hasta ¿Respetuosos o disciplinados? Que es distinto. Yo creo que son un poco sumisos incluso. Ah, ¿vale? eso sí. Por eso hablamos de la cultura o de la educación, digamos, a nivel general, pues son bastante, sí, muy disciplinados, muy... Lo cual no quiere decir que luego saquen unas notas excelentes o que estudien mucho poco, sino que en la relación con el profesor, sin ser muy distante, pero sí que se ve claramente que estás en otra fase, ¿no? En otro nivel. Yo también tengo alumnos extranjeros y Sí. efectivamente, ¿A que sí? sobre todo pues, los de nacionalidad Orientales, china, orientales, es como que están en esa etapa en la que estábamos nosotros de niños, que te Sí. dabas por supuesto que el profesor sabe más que tú, por Sí. decirlo rápido, ¿vale? Sí, Es pero alguien claro, a quien también porque que... quizá no están en su que entorno, te aporta- tienen un poquito más de... No Yo sé, creo que es más No, su porque aunque educación. pasan días, Vale. interactúan con compañeros de aquí y demás, la actitud es siempre la misma, aunque pasen años y días y meses y
la actitud es la misma cuando te cogen el material, cuando te lo entregan para pedir, cuando escriben un les pides que email. sacara la pizarra, Sí. cuando te redactan un correo electrónico, Bueno, eso sí Estimado que- profesor. Eso sí que es interesante. Yo sí que es verdad Sí. que, claro, desde el principio de curso intento marcar la pauta, pero yo en mi primera clase, ya desde hace años, les marco la pauta de cómo escribir un email a un profesor y cómo hablar entre nosotros. Porque es verdad que con anterioridad, incluso a nivel universitario, yo me encontraba con emails de hola, buenas. O ni eso. O ni eso, claro. Entonces, Es que se han perdido mucho las formas. Que le tengo que decir que tal. Sí. Claro, sin el hola. y bueno, y es verdad que quizás sin quererlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a whatsappear. Y entonces ya el correo electrónico, ¿para qué se manda prácticamente? Pues para muy poquitas cosas. Entonces, como que les cuesta entrar esa dinámica, pero es verdad que cuando entran, bueno, pues no se les da demasiado más, vaya. ¿Son los jóvenes más irrespetuosos que los adultos? ¿Qué creéis? Yo creo que no. yo creo que ¿Y desconocen... las personas mayores? Yo creo que desconocen. Pero las personas mayores, yo creo que ya cuando llegas a una edad ya tienes como una No especie de cambias, bula, ¿no? pasan de todo. Ya te cuelas en En el en el supermercado. supermercado, tal, pero bueno, eso no Adelantamientos. es- adelantamientos indebidos. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero al final aprendemos de lo que vemos. Sí, ¿no? totalmente. Y ni siquiera interceptando o distinguiendo rangos de edad. Yo creo que a lo mejor no se puede generalizar, aunque sí que es verdad que se dan situaciones que son evidentes, ¿no? Pero es verdad que si yo, por ejemplo, ahora viera que no me tratáis con respeto, quizá empezaría a hablar de otra forma, ¿no? Claro. Independientemente de quiénes seamos, de que a lo mejor frente a mí tenga personas jóvenes, personas mayores, empezamos como por simbiosis a reaccionar tal como estamos viendo, ¿no? Y me da la sensación de que, porque sí que he tenido alguna situación así, ¿no? De que cuando te encuentras con un joven o con un niño irrespetuoso en aula, de repente conoces a sus padres o a sus tutores legales y te das cuenta de por qué el niño es así, porque lo está viendo en casa, ¿no? Es a lo que Totalmente, vamos siempre, claro, es que sí. si no aprendes donde tienes que empezar a aprender, Es imposible. desconoces incluso que estás siendo irrespetuoso. Si a ti no te han dicho 4 cosas básicas, para ti es lo normal, porque a mí sí que hay que respetarme, mi opinión cuenta, me lo dicen todos los días, tú hazte valer, pues oye, aunque el profesor diga A, si tú dices B, pues tú lo has hecho fenomenal y era B, mi niño. Y así con todo, tenemos ese ego tan crecido que no somos conscientes de, incluso, no es por perdonarles ni excusarles, pero hay que aprender, si no, no puedes. Claro, hay situaciones muy complejas y es verdad, como decíamos antes, que parece que está de moda el ser ofensivo, porque, bueno, pues... Vende. Vende, efectivamente. Y yo no sé si el respeto puede llegar a perderse o una vez que lo tienes, o sea, eres una persona respetuosa por tu educación, ¿se puede llegar a perder a lo largo de la vida por situaciones o por, no sé? Pregunto. Pero una persona es respetable por la valía que tiene la persona en sí misma, ¿no? O sea, yo creo que todos somos respetables. Otra cosa es que quien tengas delante no sepa reconocer ese respeto y te falte a ese respeto, pero yo creo que el respeto está asociado también a la dignidad Es que algo tenemos intrínseco como, en claro, el que ser tenemos humano. como seres Yo creo humanos. que también. Bueno, en el ser humano y también En la naturaleza. en el sí. ser vivo, en la naturaleza, en los bienes Hombre, del es que otro, yo lo creo decía que- muy bien que- Gabriela. que respetar los espacios comunes, urbanos o naturales, pues es también una forma de respeto muy importante, ¿no? Lo que hablábamos de, pues eso, los espacios que compartimos, que a veces pensamos que no son, o sea, que como son de todos, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Sin darnos cuenta de que es algo común, que hay que cuidar para todos, ¿no? La política, ha salido aquí también, Yo creo que es es horrible. tremendo porque cada vez vamos a peor. Lo que está de moda es hablar poquito, mal y decir una fresca y al final pues hemos votado a gente que no nos está contando en qué está trabajando. A ver, díganos qué están haciendo esta semana, eso no lo ve nadie ni lo lee Yo creo que nadie. es superpeligroso Están lo que en estamos una viviendo. escalada de titulares, Sí. titulares y no nos estamos centrando en lo que están trabajando. Pues yo como partido con estas ideas propongo esto y ahora lo estoy llevando a cabo. Me habéis elegido y lo estoy llevando a cabo desde la oposición o desde el gobierno. Pero es que no existe eso. Es los Peligroso, titulares. ¿por qué? A mí me parece Esther? peligroso porque
realmente los políticos son representantes nuestros, de todos. Les hemos elegido democráticamente para que nos representen. Y están teniendo un comportamiento general que a mí no me representa. Yo no quiero que vayan al Parlamento a insultarse, quiero que confronten ideas, cada una las suyas, incluso las más extremas, pero con respeto y con dignidad. Y no lo que estamos viviendo, es que yo me indigno de verdad. Es increíble y no me representa. Es muy cómodo. Y yo voy a votar, o sea, voy a votar, me gusta ir a votar, me gusta ejercer mi derecho al voto. Pero no quiero que las personas que están representándonos a todos se comporten como se están comportando, porque además son la imagen del resto de la sociedad. También de puertas para afuera. De puertas para afuera. Respeto a la justicia también. Se dice mucho, yo respeto a la justicia, pero luego en realidad la pongo verde. Claro, al final es el respeto también por la profesión del otro, ¿no? El otro se ha formado, se supone, ¿no?, que se ha formado, que es especialista en ello, algo de criterio tendrá, ¿no? Pero esto es como algo generalizado, ¿no? Respeto la justicia, pero luego la critico por detrás, ¿no? Sí, sí, respeto al profesor en clase, pero luego por detrás X. O cualquier otra profesión, ¿no? Porque al médico. Al médico y luego cuestiono o voy por la calle y sí, yo respeto a todo el mundo, pero veo que viene a lo mejor el barrendero por ahí y tiro el papel, total, lo va a recoger. No, hombre, el respeto también es, el otro está haciendo su trabajo, la otra persona, pero tú no tienes por qué, ¿no? No sé cómo deciros al final. Creo que en tema justicia, en tema política, ¿no?, sobre todo en tema política, que a lo mejor ahora se pisa a otras profesiones, ¿no?, al final da la sensación de que ni siquiera se respetan a sí mismos, porque por el mero hecho de estar todo el rato insultando, y al final es que ¿en qué lo hemos convertido, no? Bueno, una ronda final, si os parece. Empezamos por Gabriela, por ir concluyendo, cerrando un poco. Sabemos que son temas muy generales, muy abiertos. Podríamos estar hablando toda la noche, pero bueno, por cerrar un poquito sobre el asunto respeto. Si está de moda, si no, ¿qué es el respeto? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? En fin. Hombre, yo tengo esperanzas en que en algún momento se revierta un poco la situación y lleguen, pues no con respeto reverencial como se puede tener a ciertos ídolos del tipo que sea, pues a un escritor que le respetas muchísimo, que consideras pues alguien a quien seguir, superior, pero en un buen sentido, no desde el punto de vista de la humillación, sino un modelo a quien imitar. Ese respeto, no hemos hablado de ello, pero ahí está también, pero sin llegar a ese extremo, sí que espero que se revierta la situación y cundan los buenos ejemplos o las buenas situaciones, que se conviertan en virales y que tendamos a imitar, porque es que la situación al final, a fuerza de estirar, la cuerda se va a romper en algún punto, se van a pasar de la raya y algo va a provocar algo más gordo todavía y al final pues la cuerda se tiene que tensar hasta el punto que se romperá, y yo creo y espero que se revierta la situación y que cunda el buen ejemplo. Yo confío en que los valores de verdad son los que se hacen de forma callada, o sea que tengo confianza en eso. Yo creo que el respeto básicamente es un código de conducta social en todos los ámbitos de la vida y que debería ser fuera de ideologías o de confesiones religiosas o de lo que fuera. Debería ser eso, el código de conducta vital, y desde ahí partir, y imprescindible para sobrevivir como especie, yo creo, ya, ¿sabes? Porque realmente las guerras, todos los conflictos armados al final son faltas de respeto, territoriales, políticas, de muchos tipos, porque no somos capaces de escucharnos y vivimos solo pensando en que vamos a vivir eternamente. Y no es por ponerme trágica, pero aquí no nos vamos a quedar nadie. Entonces es mejor tener esa conciencia general y saber que es mejor vivir así, ¿no? Terminamos con Victoria, con quien empezamos. Además, cerramos el círculo, si os parece bien. Venga, Victoria. Bueno, yo siguiendo un poquito en la línea de lo que estaban comentando mis compañeras, yo creo que al final el respeto nos hace sentir también mejores, aunque solo sea a nivel egoísta, ¿no? Y por tanto, esa cuerda quizás se rompa, pero se rompa en el buen sentido, esperemos y confiemos, ¿no? Porque al final el odio, ¿a qué lleva? A más odio, malestar, y lo estamos viendo, ¿no? Hay más depresión, hay muchísimas más enfermedades mentales que, bueno, yo creo que desde lo positivo, desde el ejemplo nuestro, ¿no?, el respeto, el que las personas se sientan bien, queridas, valoradas, al final todo eso se puede revertir, y se puede revertir en positivo a medida que se vaya haciendo esa cadena, ¿no?
Bueno, pues ahí dejamos la pelota en su tejado, ¿eh? Ustedes pueden seguir hablando del respeto, de si hay falta de respeto, de qué es el respeto, qué consideración tiene y en qué momento nos encontramos. Nosotras lo dejamos ahí porque es una forma de que también las personas hablen y profundicen en todos estos temas. Gabriela Torregrosa, Esther Bueno, Victoria Lamas, muchas gracias a las tres por haber estado aquí hablando de este asunto tan interesante. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este magazine que pone el broche así, con la tertulia. Mañana no nos encontramos, tendremos una programación especial, pero la semana que viene estaremos fieles a nuestra cita. Ojalá les encontremos a todos ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós y con respeto, ¿eh? Adiós.